Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Por cierto, hoy estamos muy contentos de llegar al programa número 60, gracias al esfuerzo de todo el equipo de Canal 44 y por supuesto también gracias a usted que nos sigue a través de la señal de todos. Por supuesto también agradecerle a todas las televisoras públicas que se han sumado desde el primer día a este programa que hoy está llegando sin duda alguna a esta emisión especial. Han sido días intensos realmente para informar a usted oportunamente, pero a lo más importante y el objetivo central cuando nació este programa fue informarle de manera veraz con los expertos a través de las fuentes confirmadas de los especialistas para que usted tenga información totalmente fidedigna. Así que muchas gracias de verdad a la audiencia, gracias a las televisoras públicas que se suman en México y América Latina y también por supuesto a Radio Universidad de Guadalajara que nos ha seguido a lo largo de todo este tiempo. Le recordamos antes de iniciar las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede también mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos sobre la tasa de letalidad y mortalidad que vive América Latina en su fase más crítica por la pandemia de COVID-19. También le estaremos explicando por qué México hoy por hoy está registrando una de las tasas de letalidad más alta. Estamos hablando del 6.9%. Y vamos a explicar dos términos muy importantes de los que escuchamos hablar constantemente, pero que algunas veces no sabemos diferenciar. Estamos hablando de letalidad y mortalidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? También tendremos enlaces con nuestros compañeros en Puerto Rico y Austria, así que un programa sin duda alguna interesante, muy completo. Le invitamos para que se quede con nosotros. Iniciamos la población mexicana con más factores de riesgo para fallecer por la pandemia de COVID-19. La tasa de letalidad en cuestión de días se ha disparado en comparación con otros países de América Latina. Esta es nuestra nota introductoria. En el ojo del huracán mundial se encuentra México luego de pasar a la fase 3. Conforme pasan los días, aumenta el número de muertes, ocupando el segundo lugar a nivel América Latina luego de Brasil. La pandemia COVID-19 ha evidenciado no solo que el sistema socioeconómico sanitario mexicano carecía de una estrategia integral para prevenir los efectos que otros países ya estaban viviendo, sino que también la estadística está en focos rojos. A nivel mundial, México se ubica en los primeros lugares con la tasa de letalidad más alta por el nuevo coronavirus. De total de las personas enfermas, 17.799 con 1.732 decesos tiene una tasa de letalidad de 10.27%, casi 4 puntos arriba del global de 6.9%, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Aunque otras naciones tienen más muertes por coronavirus, como Estados Unidos, tercer epicentro de la pandemia, el índice de mortalidad es de 5.74%, mientras que China, origen del virus, es de 5.53%. Ante estos datos, ha llamado la atención lo que sucede en territorio mexicano. Algunos análisis que podrían hacerse para México destaca el alto riesgo epidemiológico crítico en comparación con otros países ante varios factores como es el alto índice de contaminantes ambientales, un cóctel de enfermedades crónicas degenerativas e inmunológicas, una población adulta y adultos mayores. Además, recientemente el país vivió un brote infeccioso por dengue y va saliendo del virus de influenza. Otros datos observables es que el sistema de vigilancia epidemiológica no monitorea todos los casos con posibles enfermedades emergentes y reemergentes. Sigue una data tradicional, lo que refleja que en la infección sospechosa del nuevo coronavirus no se esté dando a conocer los datos. La pandemia COVID-19 ha reflejado que la población mexicana es más susceptible de fallecer por las consecuencias, además del que el gobierno mexicano, de acuerdo a datos de la Universidad de Johns Hopkins, por un mes mantuvo estática la información.
Pese a que la OMS declaró al coronavirus como pandemia el 11 de marzo, México mantuvo resistencia para confirmar casos que iban 11 positivos con 0 defunciones. Para el escenario 2 había 405 positivos y 5 decesos, y hoy la letalidad se disparó en comparación con otras naciones. Informó Isaura López Villalobos. Ya estaremos explicando con más detalle el porqué de este índice de letalidad en México. Mientras tanto, nos trasladamos hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, nos informa sobre el reporte más actual de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el público de Canal 44. El mundo ha superado esta noche la barrera de los 3 millones de casos de coronavirus en 4 meses desde la aparición de los primeros casos en China y cuando todavía no se vislumbra que pueda estar lista a corto plazo una vacuna. Según el último recuento de casos globales de la Organización Mundial de la Salud, 3.059.000 personas se han infectado con el coronavirus, lo que supone 63.000 más que en la víspera. En cuanto a muertes, el COVID-19 ha provocado 211.000, es decir, 5.300 más que en la jornada anterior. Hoy se cumplen exactamente 3 meses desde que la OMS declarara el nuevo coronavirus como una emergencia sanitaria internacional, tras recibir una recomendación en ese sentido de un grupo de epidemiólogos y otros expertos que forman el Comité de Emergencia del organismo. Hoy ellos mismos se están reuniendo por teleconferencia para analizar la evolución de la pandemia y estudiar si es necesario actualizar sus recomendaciones, lo que será hecho público mañana al final del día en Europa. Lo cierto es que durante estos 3 meses en los que la epidemia se transformó en pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha trabajado día y noche para hacer sonar la alarma, apoyar a todos los países, en particular a los de menores recursos, y salvar vidas. Un ejemplo son los millones de equipos de protección para el personal de salud, como mascarillas, gafas, trajes y guantes, que la OMS ha despachado a los países más pobres, así como la formación que ha impartido a 2.300.000 médicos, enfermeras y personal auxiliar para hacer frente al coronavirus. Mientras Europa sigue siendo el continente más afectado, con casi 1.400.000 casos, América le sigue ya muy de cerca con más de 1.200.000. Por países, Estados Unidos va a la cabeza con más de 1 millón de casos, mientras que España e Italia se sitúan en la línea de los 200.000 contagios. Y Reino Unido, Alemania, Francia y Turquía superan la barrera de los 100.000, que también está a punto de franquear Rusia. En medio de este panorama, 21 de un total de 44 países en Europa han empezado a relajar las medidas de confinamiento para frenar la pandemia. Pero la OMS no se cansa de repetir que hay que seguir alerta y que no se puede volver a la normalidad de golpe. El jefe de la OMS para Europa ha recalcado hoy que la situación en este continente sigue siendo grave y recordó que aquí se acumulan el 63% de las muertes en el mundo, a pesar de que, en términos de casos, solo representa 46 de cada 100. En Europa, poco a poco, se empiezan a abrir comercios y empiezan a haber planes con fecha para la vuelta al colegio, la reapertura de museos y bibliotecas, así como la reanudación de ciertas actividades deportivas. De lo que todavía no se habla es de cuándo volverán a abrirse las fronteras, en particular las de la zona Schengen, que forman 26 países europeos y que llevan cerradas aproximadamente 6 semanas. Por otra parte, la OMS está incidiendo mucho en estos días en que no hay que olvidar o retrasar demasiado la vacunación de los niños contra enfermedades como el sarampión, la rubiola, la difteria o la polio. En muchos países se está reportando fuertes reducciones en la tasa de vacunación por el temor de los padres de llevar a sus hijos a centros sanitarios en las actuales circunstancias. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestra compañera Isabel Saco, nos reporta desde Ginebra, sede de la Organización Mundial de la Salud. Me da mucho gusto saludar y también felicitarlo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, quien nos ha estado acompañando también desde el inicio de este programa. Doctor, ya 60 programas al aire. Y excelente. Además reconocer, doctor, su expertise, su claridad y sobre todo el que se haya adelantado a muchos de los datos que hemos dado a conocer o que se han dado a conocer posteriormente. Yo recuerdo desde el primer programa cómo nos explicaba usted sobre el comportamiento del virus, nos explicaba también, hablaba de los medicamentos que hoy por hoy se están retomando y están hablando a nivel internacional. Nos adelantamos a hablar sobre las fases en que México podría entrar.
El dato más reciente que usted se adelantó, doctor, esta posibilidad de que las empresas tuvieran que empezar a aplicar los exámenes a sus empleados antes de regresar a trabajar, es decir, que las pruebas se hicieran no solamente en laboratorios, sino en los centros de trabajo también. Así que, bueno, podemos mencionar una cantidad inmensa de datos que usted aquí valiosamente nos ha aportado, doctor. No, muchas gracias por la oportunidad, Belén. Ha sido una experiencia muy grata y particularmente este programa sé que ha generado mucho impacto en diversos lugares de nuestro país, de América Latina, y pues gracias por la oportunidad que me han dado de contribuir un poco a esta información valiosísima, por cierto, en términos de las aportaciones de los reportajes que han venido haciendo Isaura, por supuesto Rocío, tú misma, Belén, en fin, Elizabeth. Elizabeth Ortiz se nos estaba escapando, nuestras tres compañeras reporteras, claro, los corresponsales de la agencia EFE, de las diversas televisoras públicas. Ha sido un equipo inmenso, doctor, más los técnicos, más la gente que está en producción, más los directivos del canal. Es que ha sido un programa muy bendecido por la cantidad y la calidad de las personas que han estado participando. Pues gracias por la oportunidad de estar aquí, Belén. Al contrario, doctor, hoy con un tema, pues, digamos, bastante interesante, porque a veces no conocemos tanto, doctor, los términos, y particularmente me gustaría empezar definiendo la diferencia entre mortalidad y letalidad, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Bueno, empecemos por letalidad. Cuando tenemos una enfermedad específica, el número de personas que mueren por esa enfermedad, pero teniendo como denominador el número de enfermos, se dice que es tal la letalidad por la enfermedad específica. En el caso de COVID, si hablamos de que México tiene en estos momentos, por ejemplo, 17,000 casos confirmados, y tiene alrededor de 1,700 fatalidades, pues 1,700 de 17,000 son el 10%. Ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que es letalidad. El número de personas que fallecen por una causa en específico. Y la tasa se obtiene precisamente de dividir el número de personas que han fallecido entre las personas que padecen la enfermedad. En el caso de mortalidad, digamos, en general, lo que también algunos llaman mortalidad bruta, es el número de fallecimientos que ocurren. También puede ser por una causa específica, y ahí habría que decir mortalidad por sarampión, por ejemplo, ¿no? Mortalidad por dengue. O el número de fallecimientos en general. Se tendría que especificar a cuál mortalidad nos referimos, pero ahí el cálculo es por número de habitantes. Se puede expresar, por ejemplo, por 1,000 habitantes, se puede expresar por 100,000 habitantes, y, por ejemplo, hay definiciones específicas de mortalidad hasta por grupos de edad. Por ejemplo, mortalidad infantil se refiere al número de niños que fallecen en un periodo de tiempo, pero ahí se divide por el número de nacidos vivos. Entonces, cada definición tiene su fórmula para obtener la tasa. Hay mortalidad hospitalaria, por ejemplo. Es el número de personas que fallecen en un hospital por egresos hospitalarios, pero esa mortalidad la dividimos en dos grupos: la tasa de mortalidad cruda o bruta y la tasa de mortalidad ajustada. Depende de algunas variables. Por ejemplo, la ajustada es aquella que ocurre después de 48 horas de haber ocurrido el ingreso hospitalario,
Y mortalidad bruta hospitalaria o cruda hospitalaria es aquella que ocurre antes de las 48 horas del ingreso hospitalario. Entonces, cada definición tiene la manera de ser medida, pero en general esa es la diferencia entre letalidad, mortalidad, que es lo que nos ocupa específicamente por el programa, ¿verdad? Así es, doctor. Y después de la pausa vamos a hablar por qué México hoy por hoy registra una de las tasas de letalidad más alta cuando se ha ubicado en los lugares, digamos, menos importantes en cuanto al número de casos que se han reportado como personas infectadas. Con esto y mucho Por más supuesto. regresamos, doctor. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Carlos Castillo Salgado, profesor de epidemiología de la Universidad de Johns Hopkins, explica que tanto el COVID-19 como la gripe se expanden de forma acelerada y generan un porcentaje de mortalidad. Si México no hubiera retrasado las medidas de contención del COVID-19, habría evitado un crecimiento exponencial de contagios. Carlos Castillo Salgado, profesor del Departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, dijo que no se puede explicar por qué durante un mes el país no reportó casos cuando en realidad lo que no hizo fue hacer los diagnósticos y las pruebas. El primer caso se registró en México el 27 de febrero. Al 1 de abril reportó 1,378 casos y 37 defunciones. Las medidas retrasadas del país hicieron que esta curva exponencial podría haberse evitado si hubiesen generado las acciones de contención semanas antes. No se puede explicar por qué por un mes no tuvieron casos cuando en realidad lo que no hicieron fue hacer los diagnósticos y las pruebas. En cambio, Colombia muestra un decremento en la curva debido a que apostó por una contención más prematura, por lo que la reducción de contagios obedece a las acciones emprendidas al menos 2 semanas antes. Al 26 de abril, México reportó 14,677 contagios y 1,351 muertes, mientras que Colombia tiene 5,379 y 244 decesos a la misma fecha. México con la tasa de mortalidad más alta casi del mundo, y esto es debido a las acciones que no se realizaron en forma prematura y también por el exceso de mortalidad y de infección en personal médico y de enfermería. Ahora, ¿cuándo es posible abrir la economía? Primero hay que identificar a la población infectada mediante pruebas, asegurar la disponibilidad masiva de test para conocer los niveles de anticuerpos y población con inmunidad, además de incrementar el personal de salud para el rastreo de contagios. Informó Elizabeth Ortiz. Se le decíamos ya al principio de este espacio, México tiene una letalidad por COVID-19 de las más altas en el promedio mundial. Esta se ubica en el 6.9%. El primer contagio por COVID-19 reportado en México fue el 27 de febrero. Luego de 2 meses, este país llegó a 16,752 casos confirmados y 1,569 muertes. Por el porcentaje de fallecimientos respecto al número de personas contagiadas, la letalidad del virus en México es del 9.3%. A nivel mundial, la letalidad es del 6.9%, es decir que en México es más alta respecto al promedio de los países que han reportado muertes por COVID-19. China, donde comenzó la pandemia, reportó una letalidad de 5.5%, pero en algunos países este indicador es mayor. También hay que tomar en cuenta el número de días que cada país lleva combatiendo la COVID-19.
Brasil y Perú tienen prácticamente el mismo periodo enfrentando al virus. Aún así, en esos 2 meses, ambos tienen una letalidad más baja que México. Brasil tiene 6.9%, igual que el promedio mundial, y Perú alcanza el 2.7%. Aunque 8 de cada 10 personas contagiadas van a tener una enfermedad leve, en el caso de embarazadas, adultos mayores de 60 años y quienes tengan enfermedades crónicas, las consecuencias pueden ser distintas. A diferencia de Europa, en este país hay una gran cantidad de personas con enfermedades crónicas o con obesidad, padecimientos relacionados con la mala alimentación por comer exceso de sal, azúcar o grasas. Habla Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas? Son diabetes mellitus, hipertensión arterial, tener la presión arterial alta, obesidad, enfermedad pulmonar crónica como enfisema, bronquitis o asma, y también enfermedad cardíaca crónica, historia de enfermedad isquémica, historia de un infarto, por ejemplo, angina de pecho, arritmias o malformaciones cardíacas congénitas, alteraciones de las válvulas cardíacas o historia de cirugía de las válvulas cardíacas, reemplazo de válvulas cardíacas. Estados Unidos, el país vecino de México, tiene 3 meses con la pandemia. Su tasa de letalidad es del 5.7% y aunque este indicador es menor, lo cierto es que la curva de contagios va bajando y se prevé que para el 16 de mayo esté al 97% de concluir su periodo de contagio, según la Universidad de Singapur de Tecnología y Diseño. Informó Elizabeth Ortiz. Y mira, hay 2 conceptos que se utilizan para medir la gravedad de una enfermedad en relación con las muertes que genera. ¿Sabe cuál es la diferencia entre letalidad y mortalidad? Ya se lo adelantábamos, ya nos lo explicaba el doctor, pero vamos a ver y a escuchar la siguiente pieza. Cuando se informa sobre la tasa de mortalidad de cualquier enfermedad, incluyendo la COVID-19, se refiere a la proporción de muertes en un periodo de una población concreta en la población total. En cambio, la tasa o índice de letalidad se refiere al cociente de fallecimientos en relación a las personas que se han contagiado de dicha enfermedad, cuyo resultado se suele multiplicar por 100 para mostrar el porcentaje. Por ejemplo, en México, si tomamos los datos oficiales, la tasa de mortalidad de COVID-19 se calcula teniendo en cuenta que se han confirmado 1.569 muertes para un país de 129 millones de habitantes. Pero para calcular la letalidad, se considera los fallecimientos que se dividen entre los casos confirmados. El resultado es la tasa de letalidad. Los epidemiólogos advierten que en realidad no se pueden comparar los países, ya que algunas naciones solo cuentan a pacientes graves hospitalizados y no toman en cuenta para la prueba a los pacientes menos enfermos o incluso asintomáticos que no llegan al hospital, por lo que la tasa de letalidad por COVID-19 puede ser más alta que en países donde las pruebas están muy extendidas o cuando las naciones señalan que todo lo que parezca COVID lo es hasta que se demuestre lo contrario. En México, la Secretaría de Salud Federal considera a todas las muertes por infecciones respiratorias severas como COVID-19, siempre y cuando no se demuestre lo contrario, basado en las pruebas de laboratorio. De ahí que existe actualmente más de un centenar de muertes clasificadas como casos sospechosos, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias a nuestras compañeras por estas piezas informativas. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, hablábamos de el por qué México, a pesar de no tener el número de casos más altos, digamos, en promedio en América Latina, sí está reportando una tasa de letalidad alta. ¿Cómo podemos explicar esto, doctor? Bueno, con los reportajes que hemos escuchado de Elizabeth, de Rocío, tenemos que analizar varios factores y uno de ellos, el que me parece fundamental, es el número de pruebas que se realizan a pacientes sospechosos, a pacientes que tienen enfermedad grave, leve, moderada, pero también el número de pruebas que se realizan por ejemplo, a quienes han tenido contacto con algún enfermo confirmado de COVID. Entonces, cuando se realizan un mayor número de pruebas y entonces tenemos, por ende, un mayor número de personas confirmadas, entonces
el número de fallecimientos por esta causa, en este caso COVID, podría ser, desde el punto de vista de la letalidad o la tasa de letalidad, pues menor, porque tienes un universo mayor detectado. Aquí no tenemos un universo mayor detectado. Tenemos a 17,000, para ser exacto, 17,799 personas al día de ayer. Pero el propio subsecretario Hugo López-Gatell ha dicho que esto habría que multiplicarlo por 8, considerando que solo se está muestreando en general en el país al 10% de los casos leves o moderados y al 100% de los que están graves. Entonces, por eso es multiplicar por 8. Si entonces hacemos esta conversión, pues tendríamos aproximadamente 150,000 casos realmente, más los casos asintomáticos. esto nos daría un 30% más, y entonces la realidad del país podría estar por el orden de los 180, 190,000 casos en este momento. Si consideramos entonces 1,732 defunciones confirmadas, porque también hay que considerar aquellas defunciones que realmente fueron de COVID, pero o que la prueba resultó negativa por ser falsa negativa, o que no se realizó prueba y estos pacientes fallecieron con diagnósticos de neumonías o neumonías atípicas, etcétera. Bueno, entonces en toda esa ecuación es posible que no tengamos un 10% de letalidad, como las estadísticas actuales oficiales lo muestran. Pero también hay que tener en consideración efectivamente las características de la población en las que estamos haciendo este análisis. Es correcto que México ocupa uno de los primeros lugares en diabetes a nivel mundial. Elizabeth, en una de sus intervenciones en programas anteriores, nos hablaba de aproximadamente 15% de diabetes en la población adulta en nuestro país, que es de los porcentajes más altos. Obesidad. México es el país con más obesidad infantil y ocupa entre el tercero y el cuarto lugar en obesidad en adultos y obesidad mórbida. Sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. México tiene 35% de sus adultos con hipertensión arterial. México tiene aproximadamente el 12% de su población mayores de 65 años y esta proporción de adultos mayores está creciendo progresivamente. México tiene aproximadamente a un 10% de su población con enfermedad renal en sus diferentes estadios, ¿no? Y México tiene aproximadamente un 8% de su población con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en alguna proporción. No todas las personas están con insuficiencia respiratoria visible, pero tanto la exposición a medio ambiente contaminado, el tabaquismo, por ejemplo, son contribuyentes a este tipo de enfermedades. Entonces, aunque México no tiene una población tan longeva como Italia, como España, como muchos países en Europa, Inglaterra, por ejemplo, México lo que sí tiene son proporciones mucho más altas de muchas de estas enfermedades que en las casuísticas de COVID en todo el mundo coinciden que son las enfermedades que constituyen un factor de riesgo para la adquisición de COVID y también para la evolución de COVID de una forma más grave, incluso hasta la fatalidad. Con este dato precisamente vamos a regresar, doctor. ¿Qué pudo haber hecho diferente el gobierno mexicano considerando el tipo de población que tiene nuestro país? Una población joven, pero enferma. Con esto regresamos después de la pausa.
Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. En Austria será el próximo 1 de mayo, es decir, ya cuando se levante el confinamiento impuesto para frenar la expansión de COVID-19, pero se mantendrán ciertas medidas de distanciamiento. Precisamente en Austria se encuentra nuestro compañero Jordi Kuz, él es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta esta información. Jordi, qué gusto saludarte y escucharte. Cuéntanos cómo se prepara Austria para este regreso a la llamada nueva normalidad. Hola, buenos días Belén, buenos días México. En Austria la situación se ha estabilizado bastante ya. Actualmente quedan unas 2.000 personas enfermas del COVID-19 con unos 500 ingresados en los hospitales. Todo esto son números muy lejanos de lo que se vive en España o Italia. Aquí ha habido hasta ahora solo 555 personas que han fallecido. Y la situación realmente nunca fue tan dramática porque se reaccionó muy pronto, ¿no? Entonces, esto le permitió a las autoridades mantener el sistema sanitario y también el sistema económico fuera de un colapso, digamos. Eso sí, los economistas creen que la economía este año se va a contraer entre el 5 y el 7%, ya que en cuestión de semanas el número de desempleados se disparó a niveles nunca vistos en la historia reciente. Y así empezamos el mes de mayo con la vida bastante normalizada ya, las tiendas están abiertas, a partir de mañana se puede hacer deportes, incluso hoy, que estamos al día 30 de abril, se siente ya una cierta normalidad en las calles, pero económicamente queda por ver cómo sale el país de esta situación de parálisis total de la economía durante 6 semanas, que seguramente le va a costar a cientos de miles de personas el trabajo y habrá que ver si se pueden reponer tan rápidamente. El gran temor, a pesar de todo el optimismo, es siempre la segunda o una posible segunda oleada de la pandemia, que aquí se teme que podría llegar después del verano. Mientras tanto, ahora los colegios van a abrir en 2 semanas y siguiendo el ejemplo de Dinamarca, que ya tiene los colegios abiertos desde hace 2 semanas, se espera que eso no cause un repunte de las infecciones. Actualmente el factor de reproducción del virus está por debajo del 0,6 puntos. Eso significa que de cada 100 personas solo se contagian otras 60, lo que quiere decir que en unas semanas ojalá se pueda erradicar el virus. El problema es que en Europa hay muchos países, las fronteras siguen cerradas y si un país tiene el virus bajo control, eso no significa que alrededor esté controlado. La vida normal, digamos, como antes estamos acostumbrados, no es tan fácil de restablecerla. Belén. Claro, Jordi, me gustaría hacerte un par de preguntas. Primero, precisar que sí. Austria es uno de los países, más pequeños de Europa. Tienen alrededor de 9 millones de habitantes, ¿es correcta la cifra? Y también ha sido uno de los primeros países en Europa que ha anunciado el regreso a la nueva normalidad. ¿Cuándo tuvieron ustedes su fase más crítica, Jordi? Y no sé si recuerdas por ahí a cuántos el número de infectados alcanzaron en esta etapa. Sí. La fase, digamos, el momento más alto de la pandemia llegó la primera semana de abril. Eso fue, digamos, unas 2 semanas después de iniciar las restricciones. Estaba incluso previsto por las autoridades que ese momento iba a ser el más crítico. En ese momento había unas 2.000 personas en los hospitales y 500 más o menos estaban en cuidados intensivos. Todavía estos eran números bastante manejables, porque este país, junto con Alemania, es el país que más camas hospitalarias, sobre todo de cuidados intensivos, puede ofrecer a su población. Por lo tanto, en ningún momento se estuvo aquí al borde de un colapso como sucedió en el norte de Italia o en Madrid o en otras ciudades francesas, donde se llegó al límite de las camas, sobre todo estamos hablando de camas de
cuidados intensivos. Jordi, ¿cuál consideras, un poco pasada la emergencia, qué fue lo que hicieron correctamente en Austria para hoy estar hablando ya de un regreso pues prácticamente rápido a la nueva normalidad? Sí, o sea, el factor clave, y esto se está descubriendo ahora en toda la región, no solo en Austria, sino también en países vecinos, más pequeños todavía, que tienen menos casos, es el factor clave fundamental fue la reacción rápida inicial. Y eso no significa ahora que un país haya sido más rápido que otro, sino depende de cada país en qué momento de la pandemia estaba. Entonces, Austria, por ejemplo, reaccionó igual que España al mismo tiempo, pero España estaba mucho más adelantada ya en la pandemia. Y los países del este de Europa incluso estaban muy por detrás de Austria en la pandemia, por eso ellos casi no tienen casos. El factor clave es reaccionar muy, muy pronto. Es algo que se sabe ahora, por supuesto, pero eso son las experiencias que se vienen analizando ahora de los países, entre comillas, más exitosos en la gestión. Una cosa, hay que decirlo siempre, una cosa es la reacción sanitaria, otra cosa es el efecto económico, que para todos, más o menos, es muy similar, porque el parón de 5, 6, 7, 8 semanas de toda actividad económica es un golpe muy duro para cualquier economía. Claro, por último te pregunto, la aplicación de pruebas PCR en Austria, ¿qué tan importante fue esta medida? Aquí desde el principio se intentó, como en todos los países, aumentar rápidamente la capacidad. Había momentos donde no era posible porque había mucha competencia a nivel mundial de conseguir sobre todo la materia prima, pero aquí más que nada, más que los famosos test, hay países como Islandia, por ejemplo, que han hecho incluso muchísimo más test, o Luxemburgo, que ha anunciado lo que quiera, los test a toda la población, pero estamos hablando de un país de 360.000 habitantes. Eso ni siquiera en Austria con 9 millones, ni menos en México con 100 millones va a ser posible, pero lo importante, a mi modo de ver, y a lo que dicen aquí los expertos, más allá de los test, es el cumplimiento de las reglas de distanciamiento social. Es lo único, al final, que puede generar esto, que la gente se acostumbre a vivir de forma un poco diferente, a no acercarse tanto, a mantener distancia, a trabajar de casa siempre que sea posible. Y luego, claro, está el tema de los test para poder, sobre todo, reaccionar a brotes inesperados en situaciones concretas, en lugares determinados. Jordi Cruz, ha sido un gusto saludarte y hablar contigo. Por supuesto que ya habrá tiempo para analizar lo que ahora resulta mucho más preocupante, las consecuencias económicas, como bien lo has planteado. Gracias, un abrazo y enhorabuena por este pronto regreso a la nueva normalidad. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Jordi Cruz, él es corresponsal. Mi compañera Rocío López Fonseca nos explica cuáles son los factores de riesgo que pueden complicarse por COVID-19 en América Latina. La hipertensión, la diabetes, obesidad y las enfermedades cardiovasculares son los padecimientos que pueden predisponer a una persona contagiada de COVID-19 a que se agrave. El nuevo coronavirus afecta a los pulmones, pero la afección más importante relacionada con los resultados de COVID-19 son los daños al corazón. Casi la mitad de los adultos que viven en América Latina tienen presión arterial alta, según la Organización Panamericana de la Salud. En México, el tema es relevante ya que según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2019, en el país habitan 8.6 millones de personas con diagnóstico de diabetes y 15.2 millones de hipertensos. Además, a nivel nacional, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 75.2%. Estas cifras incluyen también a otro sector vulnerable como los adultos mayores. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, y aunque no todas las personas de este sector padecen alguna de estas enfermedades, la OMS los ha colocado en el mismo nivel de riesgo. Los especialistas explican que estas enfermedades hacen más sensibles a quienes las padecen, ya que su sistema inmune o de defensa se encuentra comprometido y no puede defenderse de un virus que no conoce. Además, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus es 10 veces más mortal que el virus responsable de la gripe AH1N1, surgido a finales de marzo de 2009 en México. Invitó a las naciones a que el levantamiento de los distintos confinamientos implementados a nivel mundial se haga de manera progresiva para evitar una segunda gran oleada de contagios y muertes, informó Rocío López Fonseca.
Hacemos una pausa, regresamos a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Nos trasladamos ahora hasta Puerto Rico. Ahí se encuentra nuestra compañera Gloria Soltero, quien nos actualiza información que están viviendo hoy por hoy en Puerto Rico. Gloria, cuéntanos, adelante con la información. Un saludo cordial a nuestros amigos del Canal 44 en Guadalajara, México. Un mensaje fraternal de paciencia y mesura durante la crisis que enfrenta el mundo. Y Puerto Rico continúa viviendo bajo estado de emergencia durante la pandemia del COVID-19 y entra en su día número 43 de la cuarentena y toque de queda decretados por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Bueno, de acuerdo al más reciente informe del Departamento de Salud, se mantuvo en 84 las muertes por COVID-19 y no se han reportado nuevas fatalidades para el día de hoy. De acuerdo con los datos del sistema de vigilancia de la agencia, la última vez que no se reportaron muertes por coronavirus en la isla fue el pasado 14 de abril, mientras se añadieron 18 casos únicos positivos. 14 de esos resultados se determinaron a través de pruebas serológicas y mediante pruebas moleculares. Esto eleva el número de casos únicos positivos a 1.389. De este total de casos positivos, 697 corresponden a mujeres y 692 a hombres. Entre los municipios con el mayor número de casos está la capital, San Juan, que continúa al frente de la lista con 237 casos, seguidos de Bayamón con 89 y Guaynabo con 86. De acuerdo a la información, 75 de los 78 municipios tienen al menos un caso positivo hasta el momento y se mantiene como el rango de edad entre los 50 a 59 años como el de mayor incidencia, con 281 casos del total de contagiados. El periodo de cuarentena vigente se extiende hasta el próximo 3 de mayo, por lo que se espera que la gobernadora de Puerto Rico anuncie próximamente una nueva orden ejecutiva. Desde Puerto Rico, soy Gloria Soltero. Gracias a nuestra compañera Gloria Soltero en Puerto Rico. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, regresamos a esta charla. Un comentario muy breve sobre estos dos ejemplos que claramente nos muestran cómo han reaccionado los países y sobre todo la población, doctor. Lo decíamos, Austria, una población pequeña, es cierto, menos de 9 millones de habitantes, pero con una reacción muy rápida y en realidad las pruebas no fueron determinantes en el control de esta pandemia. Doctor, un caso contrario en Puerto Rico, donde hasta toque de queda han tenido que imponer. Pues efectivamente, las medidas oportunas, sobre todo de aislamiento social, son las que más contundentemente han logrado aplanar curva, pulverizar las curvas, como ya algunos autores han sugerido que empecemos a manejar y a procurar lograr objetivos de ese tamaño. Y la distancia interpersonal es fundamental, además de las medidas de protección personal, ¿no? Las pruebas indudablemente son muy importantes porque ayudan a detectar temprano, actuar tempranamente desde el punto de vista médico, pero también a cortar cadenas de transmisión. Sin embargo, cuando comparamos el peso de esos dos factores, el de aislamiento social y el de la realización de pruebas masivas, tiene más peso el aislamiento social.
y la distancia entre las personas y las medidas que adopta cada persona de forma responsable, de forma disciplinada, para su propia protección y para protección de los demás. Por otro lado, platicábamos hace algunos programas, efectivamente, lo relativo a las fases de realización de pruebas y qué tipo de pruebas hacer. Cuando escuchábamos de volver a la nueva normalidad en Austria, y ya lo venimos escuchando desde lo que vino ocurriendo en China hace ya un mes aproximadamente, Corea del Sur, luego ya España un poco, aunque sigue teniendo muchos casos y también mucha mortalidad o letalidad. La situación es que volver a la nueva normalidad sí va a implicar un cambio de paradigma en nuestros estilos de vida, hacia estilos de vida más saludables y sobre todo estilos de vida que incluyan la protección ante enfermedades infecciosas. Ahorita estamos viviendo COVID, pero en el futuro podemos vivir otra epidemia u otra pandemia. Hay muchos virus que son virus que circulan y que se convirtieron en estacionales, pero que pueden resurgir. Puede resurgir una pandemia de influenza, no sabemos de qué naturaleza, pero también la viene anunciando y se viene esperando por parte de la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años. Estamos a inicios de una década y cuando es finales de una década, inicios de otra, es cuando podemos tener pandemias por influenza, y así ha sido la historia a lo largo del último siglo y medio en el mundo. Entonces, cambios de paradigma son fundamentales porque que no se nos olvide lo aprendido en una pandemia de esta naturaleza y particularmente que no se nos olvide que la población más vulnerable debe estar en todo momento bajo mayor resguardo y bajo control en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas que presentan. Tú me preguntabas, ¿y por qué la alta letalidad en México? Decíamos que sí es una alta letalidad, indudablemente, pero que hay otros factores que han venido influyendo, incluyendo el poco número de pruebas que se han realizado y, por lo tanto, el reconocer que esas 17,000 casos confirmados pues no son los casos reales que tiene México. Pero, por otro lado, también actuar oportunamente en tener una infraestructura hospitalaria. Ayer hablábamos de terapias intensivas y su equipamiento, una infraestructura de atención a la salud, pero no solamente en caso de una pandemia, sino ya de manera permanente. El número de camas hospitalarias que tiene México es de solamente 1.4 camas por 1,000 habitantes. Japón tiene 13 camas por 1,000 habitantes. Y así hay una serie de comparativos que nos hablan de que tenemos que fortalecer el sistema de salud de nuestro país. Y por otro lado, fundamental también que la educación para la salud sea permanente en México, porque todavía existen personas que ante sintomatología se tardan en acudir a recibir atención, y la tardanza en acudir a recibir atención puede significar la diferencia entre una evolución, una buena evolución, un buen pronóstico o un mal pronóstico. Todos esos factores influyen. Claro, doctor, hablábamos de las características poblacionales de México en cuanto a salud se refiere y decíamos que somos un país joven pero enfermo, con altos índices de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Teniendo en cuenta este factor, ¿el gobierno federal debió haber actuado de manera distinta, doctor, o es algo que difícilmente se puede controlar, digamos? Pues mira, si a nivel federal, con la población general, se hubiera acudido más tempranamente al aislamiento social, el impacto que están teniendo algunos estados de la República, incluida la Ciudad de México, por ejemplo, el Estado de México, etcétera, sería mucho menor. Pero además, la letalidad, si en los grupos vulnerables se hubiera generado aislamiento social de forma más temprana,
Es decir, cuide a su adulto mayor, no le permita salir bajo ninguna circunstancia, atiéndalo bien, cuide a su paciente con diabetes, a su padre con diabetes, a su mamá con diabetes, con hipertensión, etc. Es al revés. El 80% de la población diabética en México no tiene adecuado control de sus niveles de glucosa. Ese es un porcentaje muy alto. Aproximadamente el 40% de la población diabética en México no sabe que tiene diabetes. Y quien lo sabe frecuentemente se niega a reconocerlo durante los primeros meses y años. Y el control metabólico no es el mejor. Entonces, todo eso es actuación permanente, pero además ante una pandemia es cuidar a esos grupos vulnerables y por supuesto luego ya con la población general, pues también oportunamente el aislamiento social y las medidas de distancia interpersonal, ¿no? Lo que se ha llamado sana distancia. Se estuvo, como recordarás, insistiendo en que esas medidas fueran dictadas antes, cuando incluso se presentó el primer caso, que seguramente no fue el primer caso que tuvo México, seguramente México tuvo más casos previos a ese primero oficial reconocido. ¿Por qué? Porque México es un país cosmopolita, hombre. México tiene una cantidad enorme de vuelos a todo el mundo y por supuesto que dentro de los países de América Latina, si bien Brasil fue el primero en reportar casos, México seguramente debió haberlos tenido incluso antes que Brasil. Yo creo que el flujo aéreo a México es mucho más alto. Entonces, todo eso son reflexiones que a la retrospección seguramente hubieran influido mucho mejor en términos de menos impacto y menos letalidad en el país. Doctor, este virus nos ha dejado grandes lecciones, grandes enseñanzas, en particular para México. Recobrar conciencia, y digo recobrar porque de repente como que tomamos conciencia, pero luego se nos olvida de que debemos reforzar en los sistemas de salud, pero también los mejores hábitos para los ciudadanos y tratar de bajar estos índices en estas enfermedades que ya hemos explicado. Y también, doctor, el saber que entre más sanos estemos, podremos resistir mejor a este y al resto de los virus que vengan, ¿no, Es doctor? correcto, a cualquier enfermedad. Si tu sistema inmune está óptimo, y el sistema inmune está óptimo en la medida en que tienes controlado todo tu estado de salud. No es que tú tengas que tomar tal o cual medicamento para mejorar tu sistema inmune o tal o cual remedio para que tu sistema inmunológico esté mejor. No, es primero mantener óptimo tu estado de salud general, y eso es el primer contribuyente a que tu sistema inmunológico sea óptimo. Buena alimentación, ejercicio. Efectivamente. Estas indicaciones que sabemos, doctor, pero que el resultado está, que no las estamos atendiendo en estas estadísticas tan preocupantes que hoy presenta nuestro país. Nos preocupan mucho, nos deben preocupar porque además apenas estamos en el ascenso de la curva, apenas estamos rumbo a la crisis mayor que probablemente vaya a tener el país, de acuerdo a predicciones tanto de la Universidad de Johns Hopkins, la Escuela de Bloomberg, como algunas otras, y las que particularmente se han realizado aquí en la Universidad de Guadalajara, en donde México va a ir a la intensidad mayor entre el 5 y el 15 de mayo. Y esa intensidad mayor va a significar mayor número de personas requiriendo terapia intensiva y lamentablemente un mayor número de letalidad. Esperemos que esto no ocurra, esperemos que todas esas predicciones no llegaran, pero son una realidad. Así es, doctor. Que así ocurra.
Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, prepararnos para estos días. Mañana empezará el mes de mayo y, como bien lo ha dicho, nos encaminamos de manera rápida hacia la etapa más crítica de la enfermedad, al menos acá en México. Y por supuesto que debemos estar preparados, reforzar las medidas de aislamiento y sobre todo, pues eso, mantenernos lo más sano posible. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Igualmente, Belén, ¿no les vamos a decir nada a los niños? Claro que sí, hoy es el Día del Niño y los niños que tanto pues han padecido este encierro, ojalá que un buen regalo para ellos sea el pronto regreso a la nueva normalidad. Que todos los días sean Día del Niño, eso es nuestro deseo, pero que el Día del Niño, que sea todos los días del año, sea para cuidarlos, sea para que tengan lo mejor y sobre todo mucho cariño de parte de la sociedad. Hoy es un día diferente por la pandemia de COVID-19, pero que sepan que están en nuestro corazón siempre. Así es, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Pues nosotros estamos a punto de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Le queremos invitar para que nos sintonice en la siguiente emisión. Y de nueva cuenta, muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en estos primeros 60 programas. Hasta pronto. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.